Bueno, ahora tenemos una otra lección muy importante que el título es El seguidor de Cristo. Vamos a ver, Pastor Pablo, ¿qué dices? ¿Quién es el seguidor de Cristo? Bueno, aquí nos está hablando de nuestra responsabilidad de cada cristiano, de que no solamente cuando vamos a la iglesia, sino también fuera de ella, en todo momento somos, aquí coloca, epístolas vivientes, conocidas y leídas por todos los hombres. Eso nos quiere decir que nuestra vida debe ser, la vida de un cristiano es una transformación, y vamos a estudiar justamente cuál es esa transformación, cuál es ese cambio, o cuáles son esos frutos, o como coloca aquí en la introducción, que deben ser vistos de aquella persona que realmente está arraigada y está fundamentada en la fuente de vida que es Cristo. ¿Ya? Nos habla en otras palabras en qué implica ahora prácticamente ser un seguidor de Cristo. Muy bien, muy bien. Y tenemos mucha gente que dicen que sigue a Cristo. Tenemos muchas iglesias cristianas, tenemos mucha gente que también participa en servicios cristianos, católicos, evangelistas, de todo tipo y clase de religiones. Pero ¿quién verdaderamente es un seguidor de Cristo? Vamos a entender en esta lección. Vamos. Claro, importante quizás aquí que tenemos el peligro de que pensemos, bueno, porque yo estoy cumpliendo el sábado, voy a la iglesia regularmente en los días sábados y soy visto allí puntualmente, que he cumplido los requerimientos, vamos a decir así, de una vida cristiana. Pero vamos a ver en nuestro estudio de la lección que es mucho más allá de ello, que nuestro testimonio constante, diario, es esa epístola, una epístola como una carta o como un diario que está abierto para todo el público, para que todos puedan ver, abierto para todos. Y así también es interesante el dicho que dice que muchas personas, la única versión o imagen de Dios que tendrán es la que leerán a través de nuestra propia vida. Y ahí lo importante de que nuestra experiencia cristiana sea algo constante, sea algo ya un fruto de nuestra relación con Dios en todo momento. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, el primer subtítulo es prácticamente también el fundamento de la lección y dice negarse a sí mismo. Y entramos en la primera pregunta. Además de su obra de sanar y predicar, ¿qué trató Jesús de explicar a sus discípulos acerca de lo que debía enfrentar al final de su misión terrena? ¿En qué sentido enseñó Jesús el principio de la negación propia o de la misión de ser un seguidor de Cristo? ¿Qué trató Jesús a explicar? Bueno, aquí Jesús, cuando les enseñaba, le habló de su propia vida. Y aquí tenemos el texto de Marcos, donde nos dice que era necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, resucitar después de 3 días. La imagen que tenían de Jesús, o todo el movimiento que causó el mensaje de Jesús, lamentablemente no comprendieron en realidad lo que Jesús le quería impartir. Y cuando Jesús les habló también de sus experiencias, las experiencias que tenía que pasar de sufrimiento, dolor y hasta la muerte por causa de ese mensaje que él estaba transmitiendo, los discípulos no comprendieron. Porque lo que ellos tenían en mente, como dice aquí en nuestra lección, los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de aquel a quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte, como dice aquí, ignominiosa. No comprendían ello y no se lo pudieron imaginar, no lo entendieron y no lo aceptaron tampoco. Y es por esto que después también, cuando vino el momento de prueba, los discípulos que entraron sorprendidos o no estaban preparados, hasta el punto que sabemos cuál fue la experiencia de Pedro, que aunque había dicho unos días antes, contigo a la muerte, vemos que en estos momentos lo negó.
porque cuando Jesús aún más le dijo, velad conmigo en oración para que no entréis en tentación, no lo comprendieron, no se dieron cuenta de la urgencia que tenían. Y eso es algo que tenemos que nosotros comprender como cristianos. Si queremos tener la victoria, tenemos que aprender a pasar también por estos momentos de prueba. Tenemos que aprender a estar fortalecidos en Dios para estos momentos de dificultad. ¿Quiénes eran los ancianos, los sacerdotes y los escribas? Eran toda la cúpula religiosa del pueblo judío, que aquellos que deberían recibir el mensaje, aquellos que eran los que deberían haber presentado la luz al mundo, estaban rechazando al dador de la vida, estaban rechazando a Jesús hasta el punto que lo habían llevado a la muerte. Y esto es un llamado para todos nosotros, que tenemos que tener nuestro fundamento en el Señor Jesús directamente, no es en Dios. Sí, sí. También debemos entender que negarse mismo significa que nosotros no podemos acercarse a Dios con un propósito egoístico. Vamos a decir, vamos a aceptar a Jesús para tener una situación económica mejor. Vamos a guardar el sábado porque guardando el sábado quizá entra más dinero en mi cuenta bancaria, como muchos predicadores, evangelistas y adventistas intentan a presentar el Evangelio. Es verdad que con la verdad viene una bendición. Pagar el diezmo y todo eso sí tiene una bendición, pero eso de ninguna manera debe ser el razón, el motivo de aceptar a Cristo, aceptar el Evangelio. Por eso Jesús dijo, los zorros tienen lugar donde esconderse, pero el Hijo del Hombre no tiene. Debemos entender que entrar en relación de discípulo, en seguidor de Cristo, el propósito o la mente que debemos tener es negarse mismo, ser listos, ser preparados para un sacrificio. Bueno, si vamos a la segunda pregunta, allá entendemos un otro tema muy importante. ¿Con qué estaba relacionado el privilegio de ser discípulo de Jesús? Si entonces es una abnegación, una abnegación propia, entonces ¿dónde está el privilegio? Porque normalmente, como lo entiende la gente en el mundo, bueno, el privilegio es donde está la honra, donde está la victoria, donde está ganancias y cosas así importantes. Pero si uno debe negarse mismo y prepararse de sacrificio, entonces ¿en qué sentido es relacionado el privilegio? Bueno, aquí tenemos, quiero todavía ir un detalle en la pregunta anterior y responder esto. La pregunta anterior todavía decía, ¿qué situaciones similares existen hoy? Hoy tenemos nosotros las profecías que nos indican el futuro. Y cuando nosotros tomamos realmente estas profecías en su profundidad, nos estamos preparando para los acontecimientos que vendrán. Y aquí está también cuál es el privilegio. Es que no seremos sorprendidos con las cosas futuras, sino estaremos fundamentados y estaremos preparados para esa situación. Nuestra lección también nos habla de que tendremos el privilegio de ver a Jesús en su gloria como un fruto final y el regocijo final también. Pero tenemos, para poder llegar a ese punto, aquí nos coloca el texto de Mateo, que tenemos, si queremos venir en pos del Señor, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, tomar su cruz y seguirle. Entonces tenemos que venir en pos de Él, primeramente. Entonces ese es el privilegio de que no estamos solos, estamos siguiendo a aquel que nos ha dado su ejemplo con su propia vida y ha tenido la victoria. Eso es un privilegio también. Después, negar a nosotros mismos es algo que no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que decidir entre nuestros deseos, nuestra voluntad y ahora la voluntad de Dios. Tomar la cruz. ¿Cuál es la cruz? Y interesante que coloca también aquí el versículo de Lucas,
tomar su cruz cada día. Es una experiencia no de una vez, sino constante, de esa humillación, de esa entrega, de renunciar a nuestro propio yo, nuestro propio orgullo, nuestros propios deseos, para poder ser transformados, dirigidos por aquel que vamos siguiendo. Y ese es el privilegio, que no estamos solos y tenemos un guía que va adelante, pero para poder seguir ese guía, tenemos que nosotros renunciar a voluntariamente tomar esa decisión de seguirle y renunciar a nuestro propio orgullo. Y tomar esa cruz, la cruz de renunciar a cosas que aparentan ser privilegios, pero en realidad no son los privilegios. En ciertas cosas que quizás aparecen que pierdo ciertas ventajas, pero no es así. El Señor quiere, y aún más, transformación de cosas que antes yo gustaba y ahora otras nuevas experiencias, otros nuevos gustos, otros nuevos valores en mi vida, y seguir al Señor Jesús. Esa es la experiencia que debemos pasar cada uno de nosotros cada día. Muchas gracias. Es verdad que no podemos decir que la cruz está una parte solo en la vida cristiana, porque cada persona también, si no cree a Jesús, tiene una otra cruz. Tiene una otra cruz. Y me recuerdo una historia de una señora aquí en Estados Unidos, multimillonaria, una de las personas que tenía más propiedades y bienes, y que por el fin se murió de hambre, porque ella tenía una angustia tan grande, un temor de que la roban. Entonces ella estaba caminando en las calles como un mendigo, con ropas así sucias y todo eso, y tenían todos sus documentos de valor en sus zapatos escondidos, y tenía un miedo de gastar dinero porque estaba adicta del ahorro, que por el fin se enfermó y falleció de hambre. Es increíble la angustia, el temor que tienen la gente que tienen bienes, que son ricos. Y entonces ellos tienen también su cruz, pero la cruz de Jesús, ¿qué dice el Señor? El yugo es fácil, el yugo es soportable, ligera la carga. Sí, porque Jesús también nos está ayudando. Él cubre nuestra iniquidad con su justicia. Él derrama su Espíritu Santo sobre nosotros. Y por el fin vamos a entender que no solo que vamos a tener más fácil, podemos decir, en esta vida, pero vamos a obtener una vida eterna. Tenemos una inversión increíble en Señor Jesucristo. Un detalle más aquí interesante en la nota, como coloca ese negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Lo coloca y dice, es la fragancia del amor para con nuestros semejantes lo que revela nuestro amor para con Dios. Si seguimos a Dios, tendremos ese negarnos que será a nosotros mismos y amar a nuestros semejantes. Pero sigue diciendo, es la paciencia en el servicio lo que otorga descanso al alma. Otra vez, el hombre natural es muy impaciente, pero vemos que perdemos el descanso. Aquí dice que si tenemos paciencia por nuestros semejantes, otra vez, negándonos a nosotros mismos, cargando esa cruz, dice, es mediante el trabajo humilde, diligente y fiel como se promueve el bienestar de Israel. Dios sostiene y fortalece al que desea seguir en la senda de Cristo. Estos frutos, el amor, el servicio, un trabajo, como dice acá, humilde, diligente y fiel, son cosas que la vamos a lograr solo con la ayuda de Dios. Además debemos entender las dos cosas que se mencionan aquí. Uno es negarse mismo y el otro es tomar la cruz. Son dos cosas distintas, pero bueno, en la vida cristiana es la misma experiencia, prácticamente. Negarse mismo es difícil, no porque es difícil ser cristiano, pero es difícil por los costumbres pecaminosos que tenemos nosotros. Entonces hay que negarse mismo a vencer
esta basura, estos malos hábitos que prácticamente nos matan, nos hacen enfermar, nos hace perjudicar nuestra imagen delante de la gente. Es una cosa repugnante que Dios nos pide que abandonamos para obtener la mantilla blanca de la justicia de Cristo. Bueno, vamos a seguir adelante. El otro subtítulo, valores eternos. Entonces entramos de verdad en los valores de negarse mismo, porque a negarse mismo no es una cosa que no va a ser también, ¿cómo se llama?, conectada con beneficios espirituales. Vamos a ver en la pregunta número 3. ¿Qué enseñó Jesús con respecto a los que no le seguían, que se colocaban en primer lugar, como si así se pudieran salvar a sí mismos? Pero, ¿qué seguridad se les da y los que ponen a Jesús y su gloria en primer lugar? Aquí tenemos el texto de Mateo donde Jesús dice, porque todo el que quiera salvar su vida, interesante salvar su vida, pero con el pensamiento humano, ahora dice, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, o que en otras palabras se niegue a sí mismo y tome su cruz, la hallará. Y amplía, aquí también quiero enfatizar el texto de Marcos, que dice, pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Si estamos viendo el título de nuestra edición es Seguidor de Cristo, y vemos ahí que tenemos ese seguir a Cristo implica en esa entrega a nuestro Señor y renunciar a nuestros propios intereses, como también, como veníamos diciendo, esa epístola leída por todos los hombres, nuestra relación ahora con la experiencia con nuestros semejantes. Por eso dice también y del Evangelio, porque el Evangelio son las buenas nuevas, que nuestro deber ahora de compartir con otros, con nuestro amor hacia otros, nuestro servicio paciente hacia otros, como veníamos diciendo, como nuestro servicio fiel y diligente y humilde hacia nuestros semejantes. Que es importante que aún en nuestro testimonio son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros vecinos, nuestros colegas de trabajo, todos que están siendo observados o que ven nuestra vida y debemos nosotros compartir con ellos. Aquí también la nota coloca, y coloca nuestra experiencia con los que nos rodean. Dice, somos miembros unos de otros y el alma que se niega a impartir perecerá. Lo importante de comprender que ese renunciar de nosotros mismos es ahora ser parte de una familia y sentir mi responsabilidad hacia todo aquel que me rodea, y que si no lo hago estoy en peligro de perder mi alma, de perder mi vida. Sí, gracias. Me recuerdo algunas experiencias de Holocaust, de la persecución de los judíos en el tiempo de Hitler en Alemania, y muchos de ellos que quedaron a vida prácticamente negaron su fe, pasaron por esta humillación tremenda, terrible, en los campos de concentración y todo eso. Pero los judíos fieles, ellos no pasaron todo este sufrimiento. ¿Por qué? Porque ellos declararon su fe desde el principio. Bueno, perdieron su vida, lo ejecutaron, pero si ellos creían a Dios, declarando su fe en acuerdo con su conocimiento, ellos van a obtener la vida eterna y no pasaron por todo ese sufrimiento. Pero todo además que salvaron su vida, bueno, la vida de esta tierra, se quedaron con una amargura, unos acuerdos terribles, un odio en su corazón, y finalmente solo Dios sabe quién se va a salvar y quién no. De este punto de vista es muy importante entender las prioridades en la vida espiritual. La prioridad máxima debe ser nuestra salvación y la fidelidad a Cristo. Todo demás se va
Dios va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué decisión debe tomar cada persona en la tierra? Entramos en el punto número 4 y allá también hay parte de son conectados las dos preguntas. Sí, aquí otra vez coloca la pregunta, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y eso es un peligro que tiene todo ser humano en este mundo materialista en que vivimos hoy. Existe esa tentación latente de tener más, tener más, tener más y tener más. Y el problema de que muchas veces sucede es como aquel hombre, la parábola de Jesús, que dijo, tengo mis graneros llenos, pero tengo más trigo que puedo cosechar, déjame construir más graneros más grandes. Y cuando terminó de construir los graneros, perdió su vida. ¿Qué aprovecha si nosotros nos preocupamos dar quizás lo mejor para nuestros hijos, pero nuestros hijos crecen y los vemos que se van de la fe y nos da la tristeza? ¿Por qué? Porque colocamos nuestros valores quizás en poder brindarles algo a ellos, pero lo que le brindamos no era lo más importante que yo debía dar. No es que yo no deba tratar de desarrollar a mi familia, es importante, pero sin descuidar lo primero, como dice en San Juan 16, buscar primeramente el reino de Dios. Amén. Es su justicia y todo lo demás os será añadido, ¿ya? Buscar las cosas en su verdadero lugar y no, como dice aquí, perder al final. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Ya? Lo importante es que no perdamos nuestra alma, no perdamos nuestro objetivo de que somos seguidores de Cristo. Y es una experiencia constante, es una experiencia que debemos tener siempre entre nuestros ojos, ese constante tomar la cruz diariamente, de ver cuidado contra esas inclinaciones, esas tendencias, esos impulsos, que vemos que esas tentaciones vienen de todos lados. Me recuerdo la experiencia de un hermano en Bulgaria. Él dijo, cuando yo estudiaba en la escuela, siempre necesitaba $2-3. Después, cuando terminé la escuela, empecé a trabajar y ganaba un buen salario. Siempre me faltaba algunos cientos de dólares. Y después, dice, cuando yo hizo mi casa y tenía mejor entrada, siempre me faltaba algunos miles de dólares. Y dice, ahora tengo una compañía grande con empleados y todos, y siempre me faltaban algunos cientos de miles de dólares. Entonces, más tenemos nosotros, más nos falta. Más estamos involucrados más con el mundo, tenemos más oportunidades y los deseos humanos nunca terminan. La lección es muy interesante, muy sabia. La lección de Cristo, debemos elegir qué es la prioridad máxima. Y eso es la pregunta 5. ¿Qué hay en el mundo más importante que la vida eterna? Es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Pero, Pastor Junger, ¿qué podemos decir en esta? Sí, recuerdo la experiencia. Sí. Aquí dice el texto bíblico, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué es más importante? ¿O cuál es el precio del alma? Aquí vemos que se persigue la ganancia mundanal, porque los intereses superiores se olvidan a la febril ansiedad de conseguir riqueza temporal. Y eso es muy triste. Y es por esto que nuestra nota también aquí dice, enséñese a los jóvenes a considerar la eternidad al hacer sus cálculos. Y recuerdo la experiencia de un joven que cuando terminó su carrera, comenzó sus negocios, dejó de asistir a los servicios religiosos y el pastor lo visita y le dice, estimado, ¿por qué no asistes como asistías antes? Y él dice, mire pastor, yo amo al Señor de todo corazón, pero la vida es dura
y estoy haciendo mis negocios y tengo que estudiar inglés, tengo que perfeccionarme por la competencia es grande y tengo una novia, tengo que dedicar tiempo a mi novia. Y dice el pastor, pero ten cuidado porque tú estás colocando valores equivocados. ¿Y qué pasó? El joven no cambió su forma de pensar, se casó apresurado, no era la persona adecuada, no colocó al Dios en primer lugar en su matrimonio, y pasó que al poco tiempo su negocio por la competencia quebró. Lamentablemente su esposa también no le fue fiel y perdió su hogar, perdió su trabajo y tampoco tenía fe porque había descuidado ese valor, lo más importante, la fuente. Y eso es lo que vemos aquí en nuestra lección. El seguidor de Cristo es aquel que cada día comprende la importancia de renunciar a sí mismo. Seguir al Señor, renunciar a sí mismo, tomar la cruz, ir en pos de Él. Para que podamos de verdad disfrutar de la vida eterna, de la presencia de Cristo, debemos tener también una relación constante con nuestro Señor Jesucristo. Porque claro, todos los bienes materiales es que nosotros vemos, pero la vida eterna no se ve. Es algo que podemos entender solo por fe. Y la única manera a refrescar nuestra memoria y colocarnos cerca de Jesús es estudiando la palabra de Dios. Permanecer un tiempo a oración, dedicar tiempo a oración, de estudio, también tiempo del trabajo, de la meditación en la palabra del Señor y trabajo en la obra. Jesús le dijo a los discípulos, como ya mencionamos anteriormente, cuando estaban los momentos más delicados: velad conmigo una hora. La importancia de la oración cuando estamos en momentos difíciles, aunque aparenta como una pérdida de tiempo, pero es ganancia. Y ese es el problema del hombre, que nuestra lógica no siempre en las cosas espirituales funciona. Y es por eso que tenemos que dejar que la palabra de Dios sea nuestra guía. Amén, amén. Las próximas dos preguntas tienen que ver con el gozo en el servicio. Y bueno, aquí podemos poner en contraste el gozo del servicio, que es la pregunta 6, y también la desgracia de todos ellos que confían a las cosas del mundo. Y podemos ver la diferencia. Yo me recuerdo el momento cuando me compré la primera casa en Alemania con mi esposa. Bueno, yo tenía una herencia de mi padre y por aquí un poco ahorro, entonces podíamos lograr esta cosa tan especial, tener su casa propia. Y estamos tan agradecidos hasta las lágrimas que podemos obtener la casa. Bueno, y entrando en la casa, vivimos allá, mi hija estaba creciendo y corriendo, todo feliz. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se alegra a las cosas materiales, después de un rato, entonces ve, allá hay un defecto en la casa. La entrada no se ve muy bien, hay que cambiarla. Esta pared quizá no está pintada. Aquí corre el agua, no donde corresponde. Entonces, el gozo del tener los bienes desaparece muy rápido. Bueno, hay un momento de verdad cuando uno recibe un regalo o tener una ganancia, es un gozo grande, pero es muy corto, es solo un momentáneo, es muy limitado este gozo. Pero si nosotros tenemos toda nuestra confianza y todo nuestro gozo está basado a las ganancias materiales, entonces prácticamente estamos nosotros en una desgracia permanente, porque tenemos una inseguridad increíble. Imagínense hoy día cómo va la economía, todas las propiedades, el valor de propiedades sube abajo, las inversiones, nadie sabe qué va a pasar el próximo año, un crisis quizá peor que este año. Entonces la gente vive y una desgracia constante, una seguridad, un dolor,
Me recuerdo que 2008, cuando empezó el crisis económico, anunciaron en los periódicos que los dentistas de una vez tenían mucho trabajo por el estrés. Por el estrés que tenían los hombres, se lo rompían hasta los dientes y subió la visita al dentista increíblemente. ¿Por qué? Por este dolor interno que tienen la gente del mundo, este sufrimiento increíble que tienen la gente que no tienen Jesús, que no tienen este gozo. ¿Y qué es el gozo en el servicio, pastor? Bueno, aquí interesante cómo colocan los textos. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dos promesas importantes. Recibirá 100 veces más. ¿De qué? De esas riquezas materiales, como también aquí se refiere de familias, padre, madre, y heredará la vida eterna, la recompensa final. Y este es un gozo. Mi padre, recuerdo que cuando iba a elegir mi carrera me dice: hijo, ten presente algo, que si tú eliges una carrera en este mundo, tú tendrás el gozo por un momento y tu actividad diaria será ir al trabajo, volver a la casa, ir al trabajo, volver a la casa, ir al trabajo, volver a la casa, y esa es la actividad de todos los días. Pero si tú sirves a Dios, tú tendrás ese gozo de que tú estás colocando una semilla para la eternidad y verás a almas que entregan su vida a Dios y tendrás ese gozo hasta cuando el Señor venga. Y eso también lo dice aquí, que recibiremos ese gozo de traer hijos e hijas a los pies de Dios y que tendremos una familia. Recuerdo la experiencia también de una hermana anciana en Austria que comentaba: yo no tengo familia en la fe, pero ustedes son mi familia, porque lamentablemente sus hijos se habían apartado de los caminos y ella estaba feliz de estar con nosotros, compartir con nosotros, y decía ella: ustedes son mi familia. Y esa es la alegría, las riquezas que tenemos, que no solamente son mis intereses, sino tengo toda una familia espiritual que se preocupa también por mi bienestar, que juntos luchamos y vamos hacia el objetivo final, como dice también aquí: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Ese regocijo final cuando Cristo venga, y donde tu vida, nuestra vida, será también abierta allí como un libro ante Dios, y también los resultados de nuestra vida, si realmente hemos dado frutos por la eternidad, si nuestro carácter se ha desarrollado también para el bien de los demás, si hemos buscado esas riquezas eternas o si hemos buscado las riquezas que en ese momento serán nada. Así es. Con pocas palabras podemos decir, como dice el versículo, la gente que no eligieron a Cristo, ¿qué le esperan a ellos? Le espera una vergüenza. Ellos sí se van a avergonzar porque ellos rechazaron la palabra de Dios. Ellos no pueden obtener la vida eterna. Ellos van a mirar en el pasado y no va a encontrar mucho sentido en su vida, y eso es un dolor increíble. En contrario, los creyentes, los fieles en Cristo, ellos se van a regocijar en el Señor. Y me recuerdo una hermana en Suecia, hermana Maya Johansson, que vivía más de 100 años, 103 años creo que vivía ella. Qué bendición, es una bendición. Sí, me recuerdo que le visité a su cumpleaños cuando tenía 100 años y todavía podía leer sin anteojos, sin lentes. Wow. Y ella siempre tenía un gozo, siempre fue una persona muy positiva, y vivía en una casa de ancianos. Y el personal tenía una simpatía con nuestra hermana. Siempre cuando yo llamaba por teléfono, la traía el teléfono en su habitación, el único que tenía este privilegio. Entonces yo hablé
con ella y con el personal estaba sorprendido. Dice, saben que es un miembro, esta persona es un ejemplo para nosotros, porque siempre está feliz, siempre feliz. Todos los otros ancianos con una amargura, con un odio, con un mal humor todo el tiempo. Y nuestra hermana siempre feliz. Y dijo, yo me siento tan feliz porque hay tanto espacio en este ancianato. Puedo caminar, dice, todos los días, hago ejercicios, me dan la comida que yo quiero. Y bueno, y la gente muy amable conmigo, claro, ella también amable con ellos. Y ella prácticamente vivía una vida feliz, independientemente de las circunstancias, que ella fue anciana, que la dolía aquí y por allá, pero no, eso no molestaba la felicidad. Y eso es una recompensa increíble. Nunca se puede comparar la riqueza en Cristo con cualquier otra riqueza del mundo. Querido hermano, querida hermana, ten buen ánimo, acepta a Cristo, renueva tu decisión con Cristo y decídete de todo corazón ser un seguidor a Cristo verdadero, no solo por palabra, no solo externamente, pero de realidad, de verdad, a negar su mismo, estar listo a dejar todo que uno tiene en el mundo y seguir a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo, nuestro Salvador, nuestro sustituto, que murió por nosotros y que nos regala la vida eterna. Importante aquí, como también coloca al cierre de nuestra lección, donde coloca la misma vida de Jesús. Sí, sígalo tanto en los buenos momentos como en los malos. Sígalo al amistarse con los más necesitados y desamparados. Sígalo al olvidarse de sí misma y al abundar en actos de abnegación y sacrificio en beneficio de los demás. Al no responder a la injuria con injuria, al manifestar amor y compasión por la raza caída. Y ahora coloca la vida de ejemplo de Cristo, que él que fue el que dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y sigue diciendo, él no consideró preciosa su vida, la dio por todos nosotros. Sígalo desde el humilde pesebre hasta la cruz. Él fue nuestro ejemplo. Él dice que el que quiera ser su discípulo debe tomar la cruz, esa cruz despreciada, y seguirlo. ¿Puede beber la copa? ¿Puedes participar de ese bautismo? Tenemos que seguir el ejemplo de uno que tuvo la victoria, y es Jesús. Y eso lo he visto yo en mi vida cuando he tenido que pasar momentos difíciles y he observado la vida de Cristo como mi ejemplo. Realmente nuestros momentos difíciles son leves comparados a los que Él tuvo que pasar. Y recibimos fuerzas para poder realmente seguir ese ejemplo de Cristo y seguir siendo esos seguidores de Cristo, como nos da nuestra lección, que son una carta abierta y un ejemplo en todo momento. Quiera Dios ayudarnos y darnos esta fuerza, porque solos no lo podemos hacer. Pero tenemos ese gran ejemplo de que lo hizo mismo Jesús. Y que si lo hacemos tendremos también, como hemos dicho, muchas bendiciones y muchos gozos también en este mundo. Amén, amén. Amén. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, y bienvenidos en nuestra próxima escuela sabática, aquí nuestro estudio de multimedia en la Conferencia General. Amén. Amén.